Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del gobierno de José Rufino Echenique. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar por qué se dio el escándalo de la consolidación durante el gobierno de José Rufino Echenique. Van a poder conocer cuáles fueron las principales obras públicas del gobierno de José Rufino Echenique y van a poder explicar la causa para la guerra civil entre Ramón Castilla y Rufino Echenique. Primero nos ubicamos en el tiempo. Recuerda que el presidente José Rufino Echenique gobierna en una etapa o en una época de la historia del Perú llamada la Era del Guano, también conocida como la Prosperidad Falaz, que a la vez se encuentra dentro de un periodo llamado el primer militarismo. Echenique va a gobernar después del primer gobierno de Ramón Castilla. Va a gobernar Echenique entre 1851 y 1854. En esta clase vamos a ver por qué él no termina su mandato, por qué le hacen golpe de Estado. Vamos a hablar cuáles son las obras públicas y qué acontecimientos principales o más importantes ocurrieron en este gobierno de Rufino Echenique. Obras y acontecimientos importantes de este gobierno. Bueno, primero recuerda que en las elecciones de 1851, el candidato oficial, el candidato del gobierno de Ramón Castilla, era Rufino Echenique. En un inicio, Castilla y Echenique eran buenos amigos, eran aliados políticos. Es más, Ramón Castilla apoyó su candidatura, ¿sí? Y por eso es prácticamente que Rufino Echenique ganó las elecciones. Pero después, como vamos a ver en esta clase, se vuelven enemigos, ¿ya? Se vuelven enemigos por un problema que hubo que ya se va a mencionar en esta clase, ¿sí? Más adelante vuelven a aliarse debido también a una guerra que vamos a tener con España. Bueno, ¿qué ocurre en este gobierno de Rufino Echenique? Se prolonga o prorroga por 6 años más el contrato con la compañía Gix. Recuerda que la empresa o la compañía Gix era una empresa que explotaba guano, era una empresa inglesa que explotaba guano a través del sistema de consignación, ¿verdad? ¿Sí? El contrato con la compañía Gix se había firmado en 1849, en el primer gobierno de Ramón Castilla, pero se vencía en 1854, a fines ya de este gobierno de Rufino Echenique. ¿Qué es lo que hace Echenique entonces? Prolonga por 6 años más el contrato con la empresa Gis para que siga explotando nuestro guano, ¿no? El guano de las islas, hasta el año 1861. También otra obra pública de este gobierno es que se construye el segundo ferrocarril en el Perú. ¿Sí? El primero se construyó en el primer gobierno de Ramón Castilla, el segundo se va a construir en el gobierno de Rufino Echenique. ¿Y cuál era la dirección de este segundo ferrocarril? Desde la ciudad de Tacna a la ciudad de Arica. Recuerda que Arica, todavía en esos tiempos de la era del guano, era una ciudad peruana. Ya hoy ya no lo es. También en el gobierno de Rufino Echenique, para fortalecer nuestro aparato militar, nuestra marina de guerra, el presidente ordena comprar dos buques de guerra, dos fragatas, ¿ya? La fragata Apurímac y la fragata Tumbes, para fortalecer nuestra marina de guerra. También el presidente Rufino Echenique fomenta la llegada al Perú, específicamente a la selva central peruana, de pobladores europeos, ¿sí? Por ejemplo, alemanes, austriacos, irlandeses, checos, checoslovacos, ¿no? ¿Sí? Principalmente llegaron al Perú alemanes, pero el objetivo del presidente Rufino Echenique
¿ya? Al fomentar la migración europea, ¿ya? Era salir del atraso económico, ya que en mente de Echenique, él creía que fomentando la migración con la llegada de alemanes, por ejemplo, europeos al Perú, se iba a mejorar nuestro sistema económico, nuestro sistema político y nuestra forma de vivir de los peruanos, porque supuestamente ellos eran una raza superior, ¿sí? Y por eso es que uno de los objetivos de Echenique fue salir del atraso económico y mejorar nuestra calidad de vida, según él, con la llegada de pobladores europeos. Recuerda, principalmente alemanes, pero también austriacos, checos, ¿ya? Y también irlandeses. ¿A dónde? ¿A qué parte del Perú? Principalmente a la selva peruana. Por ejemplo, la selva central peruana, ¿no? Ciudades como Posuso, Oxapampa, Chanchamayo, Satipo, San Ramón, Tingo María, etcétera. Por eso es que los pobladores, o bueno, al menos algunos de estos pobladores de estas actuales ciudades, son de color de piel bien clara, ¿no? Bien blancos. Claro, porque sus descendientes, ya, o sus antiguos, ya, orígenes, son alemanes, son europeos. Recuerda que el gobierno peruano les pagaba todo el viaje desde Europa hasta acá al Perú, a estos europeos que llegaban, ¿ya? También les entregaba el Estado peruano vivienda, los exoneraba de impuestos por 6 meses, ¿ya? El gobierno peruano solamente exigía dos requisitos para estos pobladores europeos que llegaban al Perú, ¿ya? Que sean católicos, de religión católica, y que tengan buena conducta. Esos eran los dos únicos requisitos para que el gobierno peruano acepte la llegada de europeos aquí a nuestro país. Se firma el Tratado Bartolomé Herrera da Ponte y Ribeiro en el año 1851. ¿Con qué país se firma este tratado? Con Brasil. Recuerda que el mapa del Perú era más o menos como el que estás viendo en este momento en la PPT. Sí, el mapa del Perú era más extenso de lo que es actualmente, en el sur, en el centro, en el norte, en el oriente. ¿Por qué se firma este tratado Bartolomé Herrera da Ponte y Ribeiro? Con el objetivo de tener salida al Océano Atlántico, la libre navegación por el río Amazonas y de esa manera salir al Océano Atlántico. A ver, me explico mejor. Recuerda que el río Amazonas, que más o menos se inicia aquí en Nauta, ¿ya? En Loreto, tiene un recorrido de 700 kilómetros en el Perú aproximadamente. Pero, ¿ya? Cuando sale al Brasil, tiene un recorrido aún más largo, ¿ya? Que es más o menos de unos 6.000 kilómetros de longitud en el Brasil. Y después desemboca en el Océano Atlántico. Y de ahí ya pueden ir las naves o los barcos hacia Europa, ¿no? ¿Sí? Era un acceso directo. Recuerda que todavía no existía el canal de Panamá. Entonces por eso es que nosotros los peruanos queríamos llegar rápidamente a Europa. Por eso es que tuvimos que firmar este tratado con Brasil para obtener la libre navegación por el río Amazonas de Brasil hasta el Océano Atlántico. Pero Brasil nos pedía algo a cambio, nos pedía territorio, y ese territorio le fue cedido a Brasil. El Perú le entrega territorio a Brasil a cambio de la libre navegación por el río Amazonas. Ese territorio que se le entrega a Brasil se ubica en esta parte nororiente del estado peruano, ¿sí? Es un triángulo, ¿ya? Se llama el triángulo, acá lo podés ver, Tabatingas a Paporis, que en 1851 con este tratado Bartolomé Herrera fue entregado a Brasil a cambio de la libre navegación por el río Amazonas. En este gobierno de Echenique
estalla el escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Qué es lo que había pasado? Primero recordemos que en el primer gobierno de Ramón Castilla, este presidente mencionó que con toda la plata recibida producto de la venta del guano, se iba a pagar la deuda externa a los países que le debíamos plata por la guerra de independencia. Pero también se iba a pagar la deuda interna, ¿sí? Y se promulga la ley de la deuda interna, es decir, la ley de la deuda interna, recuerda, era pagar, era pagarle a los prestamistas peruanos o los prestamistas nacionales que nos prestaron plata durante la guerra de independencia, ¿sí? Por ejemplo, políticos, comerciantes, hacendados, criollos, ¿ya? Nos le habían pagado plata, le habían, bueno, pagado no, sino prestado plata a, por ejemplo, al ejército de Simón Bolívar, al ejército de José de San Martín, para poder pelear contra los españoles. Entonces, esto tenía que pagarse. Ya esto se conoce como deuda interna. Y como teníamos plata producto de la venta del guano, podíamos pagar ahora esa deuda interna a estos prestamistas nacionales. Y comenzó a pagarse en el gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla mencionó que se tenía que pagar la deuda que el pago de la deuda interna no debía pasar los 7 millones de pesos. En su primer gobierno ya se habían pagado 4.800.000 pesos, o sea, casi 5 millones de pesos. Faltaba un promedio de 2 millones de pesos para terminar de pagar la deuda interna. Pero en el gobierno de Rufino Echenique no hubo un control para el pago de la deuda interna. Todo lo contrario, muchos políticos, ya, muchos hacendados, criollos, muchos comerciantes peruanos que habían prestado plata ya a San Martín y a Bolívar, fueron a las cajas de depósito de esa época, o mejor dicho, a las casas de cambio de esa época, o a los bancos de esa época, que en realidad no existían bancos, sino a esas compañías estatales, ¿no? Donde funcionaba el tesoro público, la plata del Estado. Entonces, estos prestamistas nacionales fueron a estos lugares a cobrar, pero habían falsificado los documentos, habían alterado los documentos donde estaba, por ejemplo, la firma de Ramón Castilla, habían falsificado, por ejemplo, la firma de José de San Martín, habían falsificado la firma de Simón Bolívar, ¿ya? Falsificaban documentos, o si no, aumentaban los ceros, aumentaban las cifras a estos documentos. Por ejemplo, un hacendado se comprometía, por ejemplo, San Martín se había comprometido a pagarle 10.000 pesos al hacendado X. Pero ¿qué hacía el hacendado X? Aumentaba un cero más, ¿sí? Ya no iba a pagar, ya el Estado peruano ya no le iba a pagar 10.000 pesos, sino 100.000 pesos. Entonces, ¿esa plata de dónde salía? Del Estado peruano. Salía de la venta del guano, ¿sí? Entonces, eso fue un escándalo de corrupción. Y a eso se conoce como el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Y eso ocurrió en el gobierno de Rufino Echenique. En esta caricatura podemos ver pues a dos funcionarios públicos peruanos y esta vaca que está con el escudo peruano en medio de su cuerpo hace referencia al Estado peruano. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Succionando la leche de esta vaca, a pesar de que ya estaba flaca, escuálida, se le estaban jalando entre ellas para repartirse el dinero de lo que había, producto de la era del guano, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este escándalo de consolidación? Las críticas y el rechazo contra este gobierno por no haber manejado o supervisado bien este asunto de la ley de la consolidación de la deuda interna, lo cual va a originar una guerra civil entre Ramón Castilla y Rufino Echenique.